Tras 20 años de silencio, mi hijo Daniel me invitó a pasar la Navidad con él, como si nada. Me llamó solo por haber ganado la lotería, sin importarle mi operación de corazón, ni mis años de soledad. Simplemente sonreí y acepté su invitación. No tiene ni idea de la sorpresa que le espera bajo el árbol de Navidad. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El reloj digital del microondas marcaba las 7:13 p.m. con una luz suave y constante. Arthur limpiaba meticulosamente la encimera de la cocina, una costumbre que había cultivado a lo largo de años de tranquilas y solitarias veladas. El aroma del té de manzanilla, su ritual nocturno, emanaba de la taza que se enfriaba junto al fregadero. Afuera, el aire de principios de diciembre era fresco y nítido, y el vecindario se sumía en el ritmo pausado de una noche entre semana. Para Arthur, esos momentos eran su santuario, un mundo que había construido con esmero tras décadas de turbulencia. Entonces, el estridente e insistente timbre del teléfono fijo rompió la paz. Ya casi no recibía llamadas de ese número. La mayoría eran de telemarketing o llamadas equivocadas. Su dedo se cernió sobre el auricular, y un destello de irritación cruzó su rostro. Cuando vio el identificador de llamadas, un número que no había visto en 20 años, pero que reconoció al instante, su mano se detuvo. Daniel, su hijo, después de 20 años de absoluto silencio. Un nudo se le apretó en el estómago a Arthur, y un dolor familiar, como de viejas heridas, volvió a aflorar. Respiró hondo. El aroma a manzanilla de repente le pareció insípido. Con un movimiento lento y deliberado, cogió el teléfono. ¿Hola? Su voz era tranquila, firme, sin dejar entrever la sorpresa ni el resentimiento latente en su interior. ¿Papá? ¿De verdad eres tú? La voz de Daniel, un poco más grave de lo que Arthur recordaba, aún con ese tono nervioso, casi de disculpa, que siempre precedía a una petición o una mentira. Era un sonido que Arthur conocía demasiado bien, la señal inequívoca de las intenciones menos honorables de su hijo. Así es, respondió Arthur con voz serena. ¿A qué se debe este inesperado placer, Daniel? Hubo un breve silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, papá, te llamaba para invitarte a Navidad. Vamos a tener una gran reunión familiar este año. Mis hijos, tus nietos, estarían encantados de verte. Arthur se apoyó en la encimera, con la mirada fija en el vapor que se elevaba de su té. Navidad, 20 años de silencio absoluto, cumpleaños perdidos, fiestas ignoradas, y de repente, una invitación tan casual a Navidad. Era casi cómica por su descaro. Navidad, repitió Arthur, alargando la palabra. Vaya, Daniel, no me has devuelto ni una sola llamada en 20 años, ni cuando te llamé para felicitarte por tu cumpleaños, ni cuando intenté contactarte después de que tu madre y yo nos divorciáramos, ni siquiera cuando solo quería oír tu voz. Sus palabras no eran acusatorias, eran simplemente constatar hechos, pronunciados con una precisión distante que los hacía aún más hirientes. Daniel tartamudeó, y su risa nerviosa volvió a aparecer, esta vez más pronunciada. Papá, yo lo sé, lo siento, es que he estado muy ocupado, construyendo mi carrera, ¿sabes? Y luego criando a los niños es mucho. El tiempo vuela. Siempre quise llamarte, de verdad. Arthur esbozó una leve sonrisa, sin humor alguno, en sus labios. El tiempo vuela, sí, sobre todo cuando uno está construyendo una carrera y una familia. Dime, Daniel, ¿acaso tu apretada agenda te impidió leer el periódico local el mes pasado? Otro silencio, esta vez más largo. Daniel contuvo la respiración levemente. ¿El periódico? ¿Por qué iba a...? El Lincoln Journal Star, continuó Arthur con una voz aún inquietantemente tranquila. En primera plana, un premio de lotería seguro, $15 millones para ser exactos. Hizo una pausa, dejando la cifra suspendida en el aire, como una pesada acusación tácita. Se notó un cambio en el tono de Daniel. Su fingida ignorancia se desvaneció, reemplazada por un entusiasmo forzado. «Ah, ¿eras tú, papá? Vi algo al respecto, pero no lo relacioné. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Es una noticia increíble. Y supongo... Bueno, por eso pensé en ti, ¿sabes? Es que se trata de reconectar, papá. De verdad». Arthur entrecerró los ojos. La farsa era endeble,
casi transparente. Reconectando. Curiosa coincidencia. Dime, Daniel, ¿dónde estabas cuando me operaron del triple bypass hace 3 años? ¿O cuando pasé 6 semanas de soledad recuperándome, sin nadie más que una enfermera para cuidarme? La respuesta de Daniel fue inmediata, con un toque de frase hecha. Papá, vamos. Somos familia. Eso tiene que significar algo, ¿no? La sangre tira. Sé que no he sido perfecto, pero... La familia. Arthur cerró los ojos un instante. El viejo dolor era un leve latido en el pecho. Familia. Una palabra que Daniel pronunciaba con tanta facilidad, tras haberla tratado como un concepto desechable durante 2 décadas. Sin embargo, vio en ella una oportunidad, una posibilidad para un ajuste de cuentas distinto. Tienes razón, Daniel, dijo Arthur con voz firme y resuelta. La familia sí que importa, mucho más de lo que te puedas imaginar. Y sí, estaré allí por Navidad. Daniel dejó escapar un auténtico suspiro de alivio y alegría. Oh, qué bien, papá. Qué bien de verdad. Los niños estarán encantados. Mi mujer, Sara, lleva muchísimo tiempo queriendo conocerte. Seguro que sí, murmuró Arthur, imaginándose ya la escena. Y te traeré algo. Una sorpresa. Casi podía oír cómo le daban vueltas las ideas a Daniel, el zumbido ansioso y codicioso que se escondía tras la fachada alegre de su hijo. La palabra sorpresa resonó con un nuevo y más agudo matiz en la mente de Arthur. Daniel tendría su sorpresa, sin duda. ¿Una sorpresa? Genial, papá. No deberías haberlo hecho, pero es un detalle precioso. La voz de Daniel casi ronroneaba de anticipación. Hablaron unos minutos más. Daniel llenó el silencio con cumplidos vacíos y un entusiasmo forzado antes de colgar. Arthur volvió a colocar lentamente el auricular en su base. El silencio que siguió se tornó más denso, cargado de los fantasmas del pasado y la promesa tácita del futuro. Se acercó a la ventana y contempló la calle oscura. Las luces navideñas, que ya centelleaban en algunas casas, solían brindarle una tranquila paz. Esa noche, solo le recordaban un diciembre distinto, décadas atrás, cuando su vida se había hecho añicos. Aquel diciembre no solo le dolió la lenta desaparición de Daniel. Fue Eleanor, su madre, su esposa durante 25 años, quien le asestó el golpe final y brutal durante el proceso de divorcio. Sus palabras, frías y cortantes como fragmentos de hielo, resonaron en su memoria con perfecta claridad. Eres patético, Arthur. Siempre lo has sido. Un fracaso. Nunca llegarás a nada y morirás solo. El dolor de esas palabras nunca se había desvanecido del todo. Un zumbido constante y sordo bajo la superficie de su tranquila vida. Eran los cimientos sobre los que se había reconstruido, ladrillo a ladrillo, siempre consciente del peso fantasmal de su juicio. Ahora, el repentino regreso de Daniel, impulsado por la avaricia, se sentía como una reapertura de esas viejas heridas supurantes. Pero esta vez, Arthur estaba preparado. Esta vez, tenía una fuerza diferente y una sorpresa muy distinta. El recuerdo de las palabras de Eleanor resonaba con fuerza en la mente de Arthur, tan vívido como el día en que las pronunció. El juzgado de divorcios había sido un lugar frío e implacable, un marcado contraste con la devastación emocional que se desarrollaba entre sus paredes. Eleanor, impecablemente vestida y con una mirada gélida y desdén, se había asegurado de que su desprecio por él quedara claro para todos, especialmente para los abogados. «Eres patético, Arthur», espetó con voz baja pero cargada de un veneno que le heló la sangre. «Siempre lo has sido. 25 años. ¿Y qué has conseguido? Un trabajo sin futuro en un banco, una casa pequeña y un cúmulo de sueños incumplidos. Nunca tuviste la ambición, la determinación para ser algo más». Hizo un gesto desdeñoso con una mano de manicura impecable, como si espantara una mosca. «Mira a Richard. Él sí que lo consiguió, construido algo. Un negocio de verdad, verdadera riqueza. Él es todo lo que tú no eres. Richard, su nuevo novio, un hombre cuyo encanto superficial y riqueza ostentosa parecían fascinar a Eleanor. Arthur nunca había sentido simpatía por Richard, pues reconocía el vacío que se escondía tras su fachada refinada, pero Eleanor estaba completamente cautivada. Su comparación no era solo un insulto, era una herida profunda, diseñada para minar hasta la última gota de su autoestima. Arthur
Aunque conmocionado por su diatriba, había intentado aferrarse a lo que de verdad importaba. ¿Y Daniel?, preguntó con voz tensa. Necesita estabilidad. Esto no le hace bien. Eleanor se limitó a resoplar, con un tono cortante y sin humor. Arthur necesita un padre ejemplar, no alguien que se conforme con la mediocridad. Necesita a alguien que le brinde un futuro, no solo un pasado. Sus palabras lo hirieron como un golpe físico, ahondando la herida en su corazón ya herido. No solo lo había desestimado, había negado su capacidad para ser un buen padre, una presencia amorosa en la vida de su hijo. El divorcio había sido brutal, una campaña despiadada orquestada por Eleanor y sus costosos abogados. Se lo había llevado todo: la casa, la mayor parte de sus ahorros conjuntos, incluso su modesta pensión. Pero la herida más profunda, la que se negaba a cicatrizar, era la lealtad de Daniel. A los 18 años, impresionable y fácilmente influenciable por los relatos de su madre sobre los fracasos de Arthur y los triunfos de Richard, Daniel le había dado la espalda a su padre. Arthur recordaba la última conversación, una tensa llamada telefónica, días después de haberse mudado a un pequeño apartamento alquilado. «Mamá tiene razón, papá», había dicho Daniel, con voz vacilante pero firme, repitiendo las mismas palabras de Eleanor. «Quizás si te hubieras esforzado más, quizás si hubieras sido más como Richard, las cosas serían diferentes». La traición había sido absoluta, devastadora. No se trataba solo de que Daniel eligiera a su madre, se trataba de que Daniel respaldara su brutal evaluación de Arthur, validando cada una de sus acusaciones. Arthur se quedó solo con su tranquilo y modesto trabajo en el banco, su modesto sueldo, y el corazón hecho añicos. Los 20 años siguientes fueron un desolador silencio, un largo y vacío pasillo sin la voz de Daniel, sin su presencia, sin ninguna señal de reconciliación. Los cumpleaños pasaron desapercibidos, las fiestas fueron solitarias, y los años se fundieron en una rutina monótona de trabajo y noches tranquilas. Había aprendido a vivir con el vacío, un dolor persistente que nunca se disipaba del todo. Encontraba consuelo en las pequeñas cosas, el orden preciso de su rutina, la satisfacción de cuadrar las cuentas en el trabajo, el simple placer de una taza de té bien hecha. Cuidaba un pequeño jardín, observaba los pájaros, leía novelas históricas. Construyó una vida tranquila y solitaria, una fortaleza contra la soledad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, siempre permanecía un destello de esperanza para Daniel, una brasa persistente entre las cenizas de sus sueños. Nunca abandonó la idea de que algún día su hijo vería las cosas de otra manera. Luego, ganó la lotería. 15 millones de dólares. Fue un giro del destino casi absurdo, una irrupción repentina y explosiva en su cuidadosamente cultivada tranquilidad. La noticia, publicada en la portada del Lincoln Journal Star, se había extendido por todas partes. Primero llegaron las llamadas de conocidos olvidados, parientes lejanos de los que no había sabido nada en décadas, todos con un deseo sospechosamente repentino de reconectar. Y luego, Daniel, tal como Arthur había previsto. La sincronización fue demasiado precisa, el afecto repentino demasiado evidente. Arthur se acercó a su viejo escritorio de caoba, el único mueble que había logrado rescatar de su vida anterior, y abrió el cajón superior. Dentro, entre viejas declaraciones de impuestos y extractos bancarios, había una carpeta sencilla de Manila. Su contenido no eran viejas cartas de amor ni fotografías descoloridas, sino documentos meticulosamente organizados, extractos bancarios, escrituras de propiedad, carteras de inversión, contratos legales y proyecciones financieras cuidadosamente elaboradas. Todo lo que necesitaría para mostrarle a su hijo exactamente en qué clase de hombre se había convertido su padre. Una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en el rostro de Arthur. No era una sonrisa de alegría, sino de una profunda y serena satisfacción. 20 años era mucho tiempo para esperar justicia, pero la espera no había sido en vano. Todas esas noches solitarias, todos esos años de silencio, no había estado ocioso. Había estado construyendo en silencio y con diligencia. El aislamiento, la aplastante soledad que siguió a su divorcio, le habían revelado un don oculto, una intuición casi sobrenatural para los números, un talento para discernir patrones donde otros solo veían caos. Trabajando en el banco, había visto los datos en bruto,
el flujo y reflujo del capital, los sutiles cambios del mercado. Empezó poco a poco, invirtiendo sus escasos ahorros en una búsqueda constante y silenciosa de conocimiento financiero. Recordaba el pánico de 2008, la crisis financiera mundial que había devastado a tantos. Veía cómo se acumulaban los avisos de ejecución hipotecaria en su escritorio, cómo barrios enteros se derrumbaban bajo el peso de los préstamos incobrables. Mientras otros veían ruina, Arthur había visto una oportunidad. Había visto la materia prima con la que se podían construir imperios, ladrillo a ladrillo digital, del polvo del colapso económico. Empezó poco a poco, comprando propiedades en dificultades, apalancándolas, revendiéndolas, siempre con la vista puesta en el largo plazo. Su silencio había sido su fuerza, su anonimato su mayor activo. Se había convertido en un amo silencioso de un dominio oculto, y nadie, y mucho menos Eleanor o Daniel, lo había sospechado jamás. La carpeta de Manila sobre el escritorio de Arthur era testimonio de 2 décadas de trabajo silencioso e incansable. En 2008, un año después de que Eleanor lo dejara sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el dolor punzante de la traición de Daniel, Arthur dio su primer paso. Tenía 45 años, magullado, pero no derrotado, con unos pocos ahorros y una enorme deuda por el divorcio. Consiguió un modesto préstamo, suficiente para complementar sus ahorros, y lo invirtió todo en un dúplex ruinoso en las afueras de Lincoln. Su banquero, un joven que apenas disimulaba su escepticismo, le había aconsejado que no lo hiciera, murmurando sobre los riesgos de un mercado a la baja. Pero Arthur vio potencial, un destello de luz en la oscuridad económica que envolvía a la nación. Pasaba las tardes y los fines de semana absorto en la renovación. Quitar el papel pintado, tapar agujeros, pintar, colocar suelo nuevo. El trabajo físico era agotador, pero le ofrecía una extraña forma de consuelo. Cada golpe de martillo, cada pincelada, era un acto deliberado de reconstrucción, no solo del dúplex, sino también de sí mismo. Aprendió a arreglar tuberías con fugas gracias a vídeos de YouTube, a negociar precios con los contratistas, a distinguir una buena oferta de una mala. Encontró un propósito en el esfuerzo y la suciedad, una silenciosa satisfacción al transformar algo abandonado en algo nuevo. 6 meses después, el dúplex estaba limpio, funcional y listo. Encontró inquilinos, una pareja joven que empezaba su vida juntos, y el alquiler cubría la hipoteca con una pequeña, pero significativa ganancia. Esa ganancia, hasta el último centavo, se reinvirtió directamente en su naciente imperio. La Gran Recesión, un período de desesperación generalizada para muchos, se convirtió, sin saberlo, en la aliada de Arthur. Los avisos de ejecución hipotecaria, antes símbolos de ruina, ahora eran oportunidades. Compró más propiedades, casas pequeñas, más dúplex, siempre infravalorados, siempre requiriendo su toque personal. Arthur desarrolló una habilidad excepcional para comprender los barrios, para ver más allá de los jardines descuidados y la pintura desconchada, para discernir el valor subyacente, el potencial de crecimiento. Entendía la demografía, las tendencias del mercado, los sutiles cambios en las economías locales. Sus cálculos metódicos, que antes le costaban un gran esfuerzo, se convirtieron en algo natural. Registraba sus inversiones en hojas de cálculo meticulosamente organizadas, donde cada fila y columna era un testimonio de su creciente riqueza. Para 2015, su cartera de propiedades había crecido hasta alcanzar las 12 en Lincoln. Para 2020, poseía 23. Cada una era un silencioso monumento a su disciplina, su visión de futuro y su firme determinación. Sin embargo, nunca cambió su modesto estilo de vida. Seguía conduciendo el mismo sedán fiable, aunque ya viejo. Seguía vistiendo la misma ropa práctica y discreta. Comía platos sencillos, vivía en una casa cómoda pero sin pretensiones, y rara vez se permitía lujos. Había aprendido desde muy joven que la verdadera riqueza no reside en la ostentación, sino en la libertad y la seguridad. El premio de lotería de $15 millones fue, en muchos sentidos, un adorno, una ostentación que se sumaba a una fortuna ya formidable, construida con discreción. Añadió una capa repentina y deslumbrante a su considerable riqueza, un testimonio no solo de la suerte, sino de la disciplina,
la estrategia y la férrea voluntad que había cultivado durante 2 décadas. Mientras revisaba los documentos en su carpeta, con cifras impactantes y contundentes, una profunda comprensión lo invadió. Valía mucho más de lo que Daniel o Eleanor jamás podrían imaginar. No solo tenía seguridad financiera, era un hombre rico, en todo el sentido de la palabra, un constructor de un imperio hecho a sí mismo. Pero, ¿lo entendería Daniel? ¿Comprendería que su padre no solo había tenido suerte, sino que era profundamente inteligente e increíblemente resiliente? Arthur lo dudaba. Imaginaba que Daniel aún lo veía como el hombre derrotado de hacía 20 años, el patético fracaso que Eleanor había descrito con tanta crudeza. Para él, solo era el anciano que de repente e inexplicablemente se había topado con un billete de lotería. La verdadera historia de su silencioso ascenso, los años de arduo trabajo, las astutas inversiones, la construcción estratégica de un imperio desde cero, todo eso se perdería para Daniel, eclipsado por el repentino destello de fortuna. Arthur cerró la carpeta, sintiéndose completamente concentrado. Aún tenía trabajo por hacer, planes que ultimar para Nochebuena. La sorpresa que le había prometido a Daniel no se trataba solo del dinero de la lotería. Se trataba de revelar la verdadera naturaleza del hombre al que su hijo había abandonado. La tranquilidad de la mañana lo envolvía, y el aroma del café llenaba lentamente la cocina. Se sirvió otra taza. El rico aroma era un ritual reconfortante. Retomó los documentos financieros, tomando algunas notas más precisas. Justo cuando se había reincorporado a su trabajo, el teléfono fijo volvió a sonar. El sonido agudo e insistente rompió el silencio, un eco estridente de la noche anterior. Arthur supo, instintivamente, quién era. Daniel. Impaciente, ansioso, ya rondando como un tiburón que huele sangre. Arthur tomó un sorbo lento de su café, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Estaba listo. Arthur descolgó el teléfono, dejando escapar un pesado suspiro. No necesitó mirar el identificador de llamadas. Lo sabía. Eleanor, dijo, con una voz fría e inexpresiva, muy alejada del tono empalagoso que esperaba de ella. Arthur, cariño, soy yo, ronroneó Eleanor con su voz inconfundible. Era ese tono entrecortado y ligeramente tenso que había perfeccionado durante décadas, el que reservaba exclusivamente para cuando quería algo importante de él. Incluso después de tantos años, esa dulzura calculada le provocó un escalofrío de inquietud. Me alegro mucho de haberte encontrado. Te llamo por Daniel. Arthur permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Casi podía visualizarla, elegantemente erguida, en plena actuación. Está en apuros, Arthur. En serios apuros. Necesita ayuda. Su voz se elevó un tono, con un dejo de genuina preocupación, o quizás solo una imitación muy convincente, que se colaba en sus palabras. Antes de que Arthur pudiera siquiera formular una pregunta, ella continuó, con una transición fluida y totalmente predecible. Y con tu buena fortuna últimamente... Bueno, parece una señal, ¿no? En ese preciso instante, un susurro débil y urgente resonó por la línea telefónica, inconfundible en su desesperación. Pide más. Dile que es urgente. Era Daniel, el hijo del que no había sabido nada en 20 años, ahora orquestando las súplicas de su madre desde las sombras. Una fría certeza se instaló en el estómago de Arthur. Aquello no era angustia genuina, era una farsa bien ensayada. ¿Qué clase de problema?, preguntó Arthur con voz monótona e inexpresiva. Sentía una extraña distancia, como si estuviera viendo una obra de teatro en lugar de vivir una crisis personal. Eleanor comenzó a dar una explicación vaga, describiendo la inestable startup tecnológica de Daniel, una empresa que, según insinuó, estaba a punto de alcanzar el éxito, pero que se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Es su negocio, Arthur, tan innovador, tan vanguardista, pero estos inversores le están pisando los talones, exigiendo beneficios inmediatos. Necesita una inyección de capital, un salvavidas, o todo por lo que ha trabajado simplemente desaparecerá. Hizo una pausa para crear dramatismo, esperando claramente compasión. Por favor, Arthur, por los viejos tiempos, por el futuro de los nietos, piensa en ellos. De nuevo, la voz de Daniel, apenas audible, susurró. Háblale de los niños.
Arthur recordaba perfectamente la habilidad de Eleanor para crear crisis, para tejer elaboradas narrativas de catástrofe inminente cuando deseaba un resultado concreto. Había caído en esas trampas con bastante frecuencia durante su matrimonio, siempre apresurándose a rescatarla, solo para terminar sintiéndose utilizado y disminuido. Esta vez, no. ¿Cuánto? La interrumpió, desmintiendo sus súplicas teatrales. Quería ir directo al grano, desenmascarar la cruda avaricia que se escondía tras la fachada pulida. Hubo un instante de vacilación. Bueno, necesita una suma considerable. Al principio pensamos que 200.000 bastarían, pero con la creciente presión, las exigencias imprevistas, quizá 300.000 serían más prudentes. Hizo una pausa de nuevo, mientras Daniel susurraba levemente de fondo. Tal vez 400, por si acaso. Para cubrir todas las posibilidades, ya sabes. Arthur casi se echó a reír. $400.000. Lo mencionó como si nada, como si fuera calderilla. La pura audacia era asombrosa. $400.000, repitió, con una ironía mordaz. ¿Y esperas que simplemente te los dé? Se trata de la familia, Arthur, insistió Eleanor con un tono de impaciencia cada vez mayor. Se trata de hacer lo correcto. Daniel es tu hijo. Mi hijo. Estamos unidos. ¿Conectados? Replicó Arthur, escapándosele una risa amarga. Dime, Eleanor, ¿qué tenía de bueno guardar silencio durante 20 años? ¿Qué tenía de bueno poner a mi hijo en mi contra? ¿Qué tenía de bueno dejarme solo con el corazón roto y tu juicio condescendiente? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y cargadas del dolor reprimido durante décadas. Eleanor restó importancia a su pasado con un gesto de la mano. Oh, Arthur, eso es historia antigua. Ahora hablamos del futuro de Daniel, de su potencial. Es tu hijo, Arthur. Te está pidiendo ayuda. La desesperación en su voz seguía presente, pero ahora se mezclaba con una creciente frustración. Arthur sintió una oleada de fuerza, una silenciosa resolución que se instalaba en su interior. Había afrontado su propia desesperación en soledad durante años y la había superado. No les debía nada. No te daré ni un centavo, afirmó Arthur con voz clara, firme e inflexible. Ni ahora, ni nunca. Siguió un silencio atónito. Entonces, la voz de Eleanor, aguda e incrédula, rompió el silencio. Arthur, no puedes estar hablando en serio. Ganaste millones de dólares. Tienes más de lo que jamás podrías gastar. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Tan cruel? Arthur cerró los ojos, recordando los años fríos y duros, los momentos en que necesitó ayuda desesperadamente, ya fuera emocional o económica, y solo encontró silencio y desprecio. Recordó las últimas palabras de Eleanor, su juicio, la traición de Daniel. Había aprendido bien la lección, una lección que le habían enseñado las mismas personas que ahora le suplicaban ayuda. Aprendí de los mejores, respondió Arthur en un susurro, pero con una voz cargada de significado. De ti, Eleanor, y de Daniel. La llamada se cortó. Arthur bajó lentamente el auricular, su pulgar recorriendo el plástico desgastado. Una profunda sensación de paz lo invadió, serena e inquebrantable. Había superado la prueba, una prueba de la que ni siquiera se había percatado. Había mirado al pasado, confrontado a los fantasmas y salido fortalecido. Sin embargo, el verdadero trabajo aún estaba por venir. Nochebuena. Esa noche, Arthur no pudo conciliar el sueño fácilmente. El descarado intento de Eleanor por extorsionarlo, las insinuaciones de Daniel en voz baja, todo le daba vueltas en la cabeza. Se había mantenido firme, pero le quedaba un sabor amargo. Necesitaba una claridad absoluta, una confirmación irrefutable de las verdaderas intenciones de Daniel. Necesitaba una última prueba definitiva. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del alba tiñendo su sala de colores suaves, Arthur cogió el teléfono y llamó a Daniel. Era temprano, quizá demasiado temprano, pero quería pillarlo desprevenido. «¿Papá? ¿Está todo bien? Llamas muy temprano», dijo Daniel con voz adormilada y sorprendida al otro lado de la línea. Arthur forzó un temblor en su voz, un sutil dejo de angustia. «Daniel, yo necesito hablar contigo. Algo ha pasado. Algo malo». Esperó, asimilando las palabras. «¿Malo? ¿Qué pasa, papá?».
Daniel sonaba genuinamente preocupado, pero Arthur detectó un leve trasfondo de alarma, el temor de que su gallina de los huevos de oro pudiera estar en peligro. «Es el dinero de la lotería, Daniel», comenzó Arthur, elaborando cuidadosamente su mentira. «Me metí en el mundo de las criptomonedas. Pensé que podría ganar algo más, ¿sabes? Pero el mercado se desplomó. Un colapso total». Dejó escapar un suspiro tembloroso, fingiendo desesperación. «Perdí la mayor parte, Daniel. Casi todos esos 15 millones desaparecieron». Se notó un cambio en el tono de Daniel. La preocupación inicial se desvaneció, reemplazada por una actitud calculadora, casi analítica. No había compasión, ni pena por la supuesta desgracia de Arthur, solo una evaluación fría y dura de la situación. «¿Qué tan grave es, papá? ¿Cuánto perdiste?» «Casi todo», reiteró Arthur, con voz cargada de fingido arrepentimiento. «Prácticamente todo. No queda mucho más de lo que tenía antes. Suficiente para la cena de Navidad, tal vez. Quizá un pequeño regalo para los nietos». Arthur casi podía oír la rápida recalibración que ocurría en la mente de Daniel. La expectación, el plan meticulosamente trazado para acceder a la nueva fortuna de su padre, todo se desvanecía en el aire. La imagen del rostro de Daniel, contorsionado por la decepción, le produjo a Arthur una sombría satisfacción. Entonces, Daniel se aclaró la garganta con una tos nerviosa. «Papá, mira, sobre la Navidad, he estado pensando». Su voz se suavizó de repente, perdió entusiasmo y denotó una preocupación fingida que sonaba hueca. «Con todo lo que está pasando, ya sabes, quizás sea demasiado para ti. Todo este ajetreo. Y con tus recientes pérdidas, quiero decir, quizás sería mejor que no vinieras este año». La máscara, notó Arthur con una punzada de amarga claridad, había desaparecido por completo. La invitación, extendida con tanta urgencia apenas unos días antes, ahora se retiraba con un alivio casi palpable. «¿Entonces, la invitación queda descartada?», preguntó Arthur, con una voz ahora desprovista de toda pretensión, aguda y clara. Daniel tartamudeó, buscando desesperadamente una excusa. «No, papá, no es eso. Es solo por tu bien. Menos estrés para todos. Siempre podemos vernos en otro momento, cuando las cosas estén menos agitadas para ti». Arthur lo sabía. Lo sabía sin la menor duda. La invitación nunca había tenido que ver con él, ni con reconectar, ni con la familia. Había sido por el dinero, y al desaparecer el dinero, también se esfumaba el interés de su hijo. Era amor condicional, una transacción disfrazada de afecto. Y el amor con condiciones, reconoció Arthur con amargura, no era amor en absoluto. «Lo entiendo, Daniel», dijo Arthur con voz monótona y el corazón oprimido. «Lo entiendo perfectamente». Daniel, intuyendo que la conversación había llegado a su fin, murmuró un apresurado adiós y colgó bruscamente, sin esperar respuesta de Arthur. La línea se cortó, dejando a Arthur sumido en un silencio mucho más profundo que cualquiera que hubiera experimentado en sus 20 años de soledad. El golpe de la brutal confirmación fue agudo, una verdad final y sin adornos. Los últimos resquicios de esperanza, la frágil creencia de que tal vez, solo tal vez, Daniel había madurado, se habían extinguido. Sintió una profunda tristeza, un duelo por el hijo que deseaba tener, pero también una resolución fría e implacable. La prueba había terminado, y Daniel había fracasado. Era hora de planificar la sentencia. Arthur no perdió tiempo. Había construido su imperio financiero a través de una investigación meticulosa y una vasta y discreta red de contactos. Se puso en contacto con Gary Thompson, un antiguo colega del banco que ahora trabajaba en inteligencia corporativa. Gary era conocido por su habilidad para desenterrar incluso los secretos financieros más ocultos. «Gary, necesito un análisis exhaustivo de una empresa», dijo Arthur con voz tranquila y autoritaria. «Brooks Tech Solutions. Daniel Brooks es el director ejecutivo». La respuesta de Gary fue inmediata y directa. «¿Brooks Tech Solutions? Ah, esa la conozco. He oído algunos rumores. Mucho ruido y pocas nueces. Dame un par de días». Fiel a su palabra, Gary devolvió la llamada en menos de 24 horas. Su informe fue demoledor. «Arthur, este Daniel Brooks es un caso perdido.
Brooks Tech Solutions es un castillo de naipes. Despilfarró el dinero de los inversores como si fueran confeti, persiguiendo cada nueva moda, pero sin llegar a ofrecer jamás un producto viable. Están perdiendo dinero a raudales. Debe cerca de $2 millones a varios inversores, y las notificaciones legales se acumulan. Está a días, quizás semanas, del colapso total o de ser acusado directamente de fraude. Arthur escuchó, apretando con fuerza el teléfono. $2 millones. Más de lo que Eleanor se había atrevido a pedir. Su hijo no solo tenía dificultades económicas, era un desastre financiero, un estafador al borde del abismo. El cuadro estaba completo. Las revelaciones de Gary Thompson sobre Brooks Tech Solutions confirmaron las sospechas de Arthur sobre la desesperación de Daniel, pero necesitaba tener una visión completa. La deuda era inmensa, pero Arthur sabía que había más por descubrir. Se adentró en el mundo digital, un ámbito que solía explorar con cautelosa reticencia, pero que ahora abordaba con meticulosa precisión. Comenzó con el perfil de LinkedIn de Daniel. Era una fachada cuidadosamente construida, que enumeraba una serie de proyectos empresariales ambiciosos, pero, en última instancia, vagos, cada uno presentado con un optimismo desbordante. Sin embargo, una rápida consulta a registros públicos y archivos de noticias reveló un patrón, una serie de startups fallidas, cada una consumiendo el capital inicial de los inversores antes de disolverse silenciosamente. Daniel no era un innovador, era un fracaso empresarial en serie, hábil únicamente para atraer nuevos inversores para viejas ideas. A continuación, Arthur pasó a Instagram. El perfil de Daniel, repleto de fotos impecables, mostraba una imagen radicalmente distinta a la del emprendedor, con dificultades que Gary le había descrito. Vacaciones lujosas, coches caros, ropa de marca, comidas gourmet, una vida de ostentación, todo financiado. Arthur lo comprendió con fría certeza, con dinero ajeno. Recorrió el perfil, haciendo capturas de pantalla. Cada imagen era una prueba más en el creciente caso contra su hijo. Daniel no solo estaba en problemas, vivía una mentira, aprovechándose de las esperanzas de los inversores mientras disfrutaba de un estilo de vida que no se había ganado. Pero fue el perfil de Facebook de Eleanor lo que realmente repugnó a Arthur. Entre publicaciones empalagosas sobre su recién descubierta pasión por la jardinería y citas inspiradoras sobre resiliencia, se escondía una serie de actualizaciones que le helaron la sangre. Eleanor, haciéndose la víctima con una facilidad pasmosa, había estado publicando sobre una valiente batalla contra el cáncer. Sus actualizaciones detallaban su lucha corajuda a través de una quimioterapia agotadora y tratamientos experimentales, intercaladas con conmovedoras fotos suyas pálida pero decidida. Lo más alarmante era que había incluido enlaces a una página de GoFundMe, solicitando donaciones para sus gastos médicos astronómicos y costos de recuperación. Luchando contra el cáncer, murmuró Arthur para sí mismo, con las palabras saboreándole ceniza en la boca. Eleanor, que siempre había sido una maestra de la manipulación, ahora se rebajaba a esto. Recordaba su dramatismo, su talento para despertar compasión, pero esto le parecía un nuevo mínimo. Una profunda sospecha cínica comenzó a formarse en su mente. Inmediatamente contactó a otra de sus personas de confianza, Sarah Jenkins, una antigua colega del banco que desde entonces se había convertido en una destacada administradora del Hospital Lincoln. Arthur fue breve en su petición, presentándola como una preocupación por una vieja amiga. Sarah, tengo una amiga, Eleanor Brooks. Ha estado publicando que está recibiendo tratamiento contra el cáncer, quimioterapia, tratamientos experimentales. ¿Podrías confirmar, de forma confidencial, si ha recibido tratamiento allí recientemente? La respuesta de Sarah llegó en cuestión de horas, sucinta y contundente. Arthur, he revisado nuestro sistema minuciosamente, incluyendo los centros oncológicos afiliados. No existe ningún registro de que una Eleanor Brooks haya recibido tratamientos contra el cáncer o quimioterapia en el Hospital Lincoln ni en ninguno de nuestros centros asociados. No tenemos constancia de que sea paciente oncológica. Arthur se recostó en su silla con una sombría satisfacción que lo invadió. Lo sabía. Eleanor, la maestra del engaño, estaba orquestando una estafa relacionada con el cáncer. Comparó las fechas de las súplicas de donación más fervientes de Eleanor
con las publicaciones de Daniel en Instagram, donde exhibía sus gastos más extravagantes. La sincronización era demasiado perfecta para ser una coincidencia. A medida que aumentaban las cifras en la campaña de GoFundMe de Eleanor, también lo hacían las demostraciones de riqueza de Daniel. En ese momento, Arthur lo comprendió con una claridad estremecedora. No se trataba simplemente de dos individuos que tomaban malas decisiones. Eran un equipo formado por madre e hijo, que desplumaban a desconocidos, utilizando historias falsas para financiar un estilo de vida de excesos y delirios. La magnitud de su engaño era asombrosa, un espejo que reflejaba su verdadera naturaleza, superficial, codiciosa y totalmente carente de integridad. Arthur pasó el resto del día recopilando meticulosamente las pruebas. Reunió extractos bancarios que mostraban los gastos de Daniel, capturas de pantalla de sus extravagantes publicaciones en Instagram, las desgarradoras actualizaciones de Eleanor en Facebook e impresiones de la página de GoFundMe. Añadió el informe de investigación de Gary Thompson, que detallaba las crecientes deudas de Daniel y sus negocios fallidos. Incluso localizó a algunos inversores descontentos dispuestos a dar testimonio, cuyas historias reflejaban el mismo patrón de grandes promesas y resultados incumplidos. La carpeta se hizo gruesa, testimonio de 2 décadas de mentiras cuidadosamente cultivadas. La ironía era sorprendente, casi poética. Eleanor y Daniel lo habían tachado de fracasado, un hombre patético que jamás llegaría a nada. Sin embargo, mientras ellos inventaban historias de éxito y fingían luchar contra enfermedades imaginarias, en realidad estaban construyendo imperios de deuda y engaño. Arthur, el hombre discreto y discreto, había forjado con esmero una verdadera riqueza, una verdadera seguridad, desde cero. Lo había hecho con honestidad y dedicación, mientras ellos se regodeaban en sus mentiras. Una poderosa calma se apoderó de Arthur. Ya no era la víctima, el marido abandonado, el padre ignorado. Se estaba convirtiendo en el artífice de su propio destino. Más tarde esa noche, el teléfono volvió a sonar. Arthur lo observó, dejándolo sonar sin contestar. Sabía que eran ellos, preguntándose por qué no había contestado, tal vez presas del pánico ante la posibilidad de que su supuesta gallina de los huevos de oro hubiera desaparecido. Que se lo preguntaran, que se preocuparan. Su ansiedad era una pequeña y justa compensación por los años de dolor que habían infligido. Amaneció. Un nuevo día iluminaba un mundo que estaba a punto de cambiar para Eleanor y Daniel. Arthur se levantó, disipados por fin los últimos vestigios de duda y dolor. Tenía la mente clara y concentrada. Faltaban pocos días para Nochebuena, y tenía un plan. A la mañana siguiente de que Daniel le retirara la invitación, Arthur volvió a llamar, modulando una vez más su voz con esmero para proyectar un frágil optimismo. «Daniel», comenzó, «tengo noticias. Buenas noticias, de hecho». «¿Papá?» La voz de Daniel, inicialmente cautelosa, se animó. «¿Qué ha pasado?» «Bueno, después de nuestra conversación, hice algo más de trading intradía», dijo Arthur fingiendo nerviosismo. «Me arriesgué mucho, pero valió la pena. Logré recuperar la mayor parte. No los 15 millones completos, pero sí una buena cantidad, lo suficiente para volver a vivir con tranquilidad». Oyó a Daniel exhalar bruscamente al otro lado de la línea. «Papá, eso es fantástico. Estaba tan preocupado por ti, de verdad», exclamó Daniel con entusiasmo, recuperando al instante su tono adulador y falsamente solícito. El cambio fue inmediato y repulsivo. El estrés de la pobreza de Arthur había desaparecido por completo. «Entonces, ¿seguimos adelante con la Navidad?», preguntó Arthur, con un sutil tono desafiante en la voz. «Claro que sí, exclamó Daniel, apenas conteniendo su alivio y entusiasmo. «Por supuesto, papá. Nos encantaría que vinieras. Los niños estarán encantados». Arthur dejó un breve silencio antes de que la voz de Daniel adquiriera un tono nuevo y entusiasta. «Hablando de eso, papá, sé que ya te has recuperado económicamente. Tengo una increíble oportunidad de negocio, pero urgente. Un nuevo proyecto en el desarrollo de IA. Algo revolucionario. Es justo lo que podría asegurar el futuro de la familia, el futuro de tus nietos». Arthur mantuvo su fachada de compostura, siguiendo el juego. «¿Revolucionario, dices?
¿Qué tipo de beneficios esperamos? Mínimo del 500% en 18 meses, papá. Daniel casi vibraba de emoción. Esto es solo el comienzo. Solo necesita un último empujón, una inyección de capital para llegar a la meta. Estamos hablando de $300.000, como máximo. Una minucia para tu nueva fortuna. La manipulación de Daniel era descarada, casi cómica por su previsibilidad. Se aprovechaba de los nietos, del futuro de la familia, los mismos conceptos que había descartado con ligereza cuando Arthur supuestamente estaba arruinado. La pura y descarada codicia en su voz era repugnante. «Tengo que pensarlo, Daniel», dijo Arthur, fingiendo considerarlo. «Es mucho dinero, incluso para mí. Papá, tienes que actuar rápido. La oportunidad se acaba después de Navidad. Estas oportunidades no duran», insistió Daniel, con desesperación reflejada en su voz. «Te llamo luego», prometió Arthur, y colgó. Tomó su bolígrafo y escribió una sola palabra en su libreta. Confirmado. La trampa estaba tendida. Daniel había caído de lleno en ella, confirmando todas las oscuras sospechas que Arthur albergaba. Arthur cambió de estrategia de inmediato. Su discreta red de contactos estaba a punto de entrar en acción. Llamó al señor Sterling, el representante de la firma de capital riesgo a la que Daniel había estafado. «Señor Sterling, soy Arthur Brooks. Creo que hablamos brevemente sobre Daniel Brooks, director ejecutivo de Brooks Tech Solutions». «Ah, señor Brooks», dijo Sterling con voz firme y profesional, aunque con un trasfondo de frustración. «Sí, Daniel Brooks le debe a nuestra firma una suma considerable. Desapareció sin dejar rastro, dejándonos en una situación muy complicada. ¿Ha tenido noticias suyas?» «Sí», confirmó Arthur, «y tengo su dirección actual en Lincoln, su número de teléfono y amplia evidencia en redes sociales que detalla su estilo de vida actual, el cual creo que está siendo financiado, entre otros, por los fondos desaparecidos de su empresa». Un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de una bocanada de aire. «Señor Brooks, si usted tiene esta información, nos ha dado justo lo que necesitábamos. Esto lo cambia todo». La emoción de Sterling era palpable. «Nos pondremos en contacto de inmediato para coordinarnos». A continuación, Arthur llamó a 3 de los inversores privados cuyos testimonios había recopilado Gary Thompson. La primera fue Brenda Rodríguez, una maestra jubilada que había perdido los ahorros de toda su vida, unos dolorosos $50.000, por las promesas de Daniel. Su sorpresa inicial al oír hablar a Arthur se transformó rápidamente en una furia justificada cuando éste le describió el paradero actual de Daniel y las pruebas de sus gastos desmesurados. «Me dijo que era para investigación médica», gritó Brenda, con la voz temblorosa de rabia. «Mientras presume de coches deportivos en Instagram, quiero justicia, señor Brooks. Quiero que pague por lo que ha hecho». Arthur le aseguró con calma. «Lo que buscamos es precisamente justicia, señora Rodríguez». Al mediodía, el diligente trabajo de Arthur había dado sus frutos. 7 de los inversores defraudados por Daniel, ahora con pruebas contundentes y un enemigo común, habían formado un colectivo. Rápidamente se programó una teleconferencia legal. El señor Sterling, en representación de la mayor firma de inversión, confirmó sus intenciones. «Presentaremos solicitudes de emergencia para congelar sus cuentas e incautar cualquier activo que pueda demostrarse vinculado a sus actividades fraudulentas, señor Brooks, y presentaremos cargos penales por fraude». Arthur sintió una profunda y silenciosa satisfacción al escuchar. 20 años de mentiras, de traición, de crueldad calculada, por fin estaban dando sus frutos. La rendición de cuentas, largamente postergada, era ahora inevitable. El pasado no podía cambiarse, pero sus ecos sí podían abordarse. Con el proceso legal ya en marcha, Arthur se dirigió a su ordenador, abrió su correo electrónico y empezó a escribir un mensaje para la emisora de noticias local. Aún le quedaba un último detalle por añadir a la sorpresa navideña de Daniel y Eleanor. Quería que su historia, su verdadera historia, llegara a oídos de todos. La mañana de Nochebuena, Arthur hizo una última parada antes de poner en marcha su plan. Condujo hasta el Hospital St. Elizabeth, el centro médico más grande de Lincoln, para reunirse con Sarah Jenkins. Su vieja conocida, siempre íntegra y honesta, lo recibió en el silencioso vestíbulo. «Sarah, necesito un favor muy importante»,
comenzó Arthur con voz baja y seria. Se trata de una investigación por fraude. Eleanor Brooks, mi exesposa, ha estado solicitando donaciones para una supuesta lucha contra el cáncer. Sospecho que es una estafa y necesito pruebas irrefutables. Sarah frunció el ceño, su compostura profesional momentáneamente perturbada por la gravedad de su petición. Arthur, los historiales médicos son estrictamente confidenciales. ¿Lo sabes? Sí, respondió Arthur sosteniendo su mirada, pero innumerables personas inocentes han sido estafadas, creyendo que ayudaban a alguien realmente necesitado. Si ella está fingiendo, es una traición monumental a la confianza y se aprovecha de la compasión de la gente. No preguntaría si no fuera realmente importante. Explicó el contexto más amplio del fraude de Daniel a los inversores, describiendo un panorama de engaño sistémico. Sarah, una mujer que valoraba la integridad por encima de todo, suspiró. De acuerdo, Arthur. Dame unos minutos. Veré qué puedo averiguar, extraoficialmente. 10 minutos después, Sarah regresó con semblante serio. Le entregó a Arthur un sobre sellado. Este es un resumen del historial médico de Eleanor Brooks en nuestra red durante los últimos 5 años. He revisado incluso más atrás. No hay absolutamente ningún registro de diagnóstico de cáncer, quimioterapia ni tratamientos experimentales. Su voz denotaba disgusto. Toda su historia del cáncer es inventada, Arthur. Está sanísima. Un fugaz atisbo de duda ética cruzó la mente de Arthur. ¿Estaba traspasando los límites al obtener historiales médicos privados, incluso por una causa justa? La descartó rápidamente. Los donantes explotados, las personas vulnerables que habían donado el dinero que tanto les había costado ganar por pura compasión, eran más importantes que cualquier escrúpulo ético abstracto. Guardó con cuidado el sobre con los historiales médicos en su carpeta, junto con la información de los inversores, las confirmaciones de la demanda y las pruebas de las redes sociales. Su arsenal estaba completo. Amaneció el día de Navidad, brillante y frío. Arthur, vestido con su ropa modesta pero impecablemente limpia, condujo su fiable sedán por las festivas calles de Lincoln. Al llegar a la lujosa casa de Daniel, adornada con elaboradas decoraciones navideñas, observó los elegantes coches de lujo aparcados en la entrada. Sabía, con una certeza que le calaba hasta los huesos, que aquella ostentación de riqueza, como tantas otras cosas, se construía con el dinero de otros. Daniel abrió la puerta con una amplia sonrisa ensayada. «Papá, lo lograste». Su entusiasmo era empalagoso y fingido. Eleanor apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda, con una sonrisa igualmente forzada. «Arthur, cariño, qué alegría verte. Estábamos tan preocupados después de tu pequeño contratiempo». Arthur asintió levemente con cortesía. «Sí, bueno, las cosas pintan bien, y les tengo una sorpresa». Notó que sus ojos se iluminaron al instante con un brillo codicioso, ansiosos por descubrir el botín que creían que él portaba. La cena fue un momento tenso, marcado por una alegría forzada y una manipulación evidente. Eleanor, entre bocado y bocado de pavo, acribilló a Arthur con preguntas sobre su recuperación y sus planes para su nueva fortuna. Mientras tanto, Daniel se lanzó a una apasionada presentación de su inversión en IA, exagerando detalles, prometiendo ganancias astronómicas y describiendo con todo lujo de detalles el grandioso futuro que aseguraría para sus hijos, los nietos de Arthur. Arthur escuchaba impasible, permitiéndoles cavar su propia tumba con cada palabra. Justo cuando Sarah recogía los platos del postre, un golpe seco e insistente sacudió la puerta principal. Daniel, irritado por la interrupción, fue a abrir. Un hombre con traje oscuro estaba en el porche, con una pila de documentos legales en la mano. «¿Daniel Brooks?», preguntó el hombre con voz monótona. «Sí, soy yo», respondió Daniel, con un dejo de molestia en la voz. «Queda usted notificado», dijo el hombre, entregándole los documentos a Daniel. Luego sacó otro fajo, esta vez para Eleanor, y repitió. «¿Eleanor Brooks? Queda usted notificada». El rostro de Daniel palideció mientras miraba los papeles. Le temblaban las manos. «Es una demanda», susurró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Varias demandas. Los inversores me encontraron». Hojeó las páginas conteniendo la respiración. «Congelación de activos de emergencia, acusaciones de fraude, $2 millones más daños y perjuicios».
Eleanor, aún ajena a la magnitud del desastre, simplemente parecía confundida. «¿Qué ocurre, cariño? ¿Algún malentendido? Arthur, quizá podrías ayudar con los gastos legales. Es evidente que ha sido un objetivo». Arthur miró a Eleanor con dureza. «Eleanor», dijo con voz baja pero firme, «vas a tener problemas mucho mayores muy pronto». Justo en ese momento, el teléfono de Eleanor, que había dejado sobre la mesa, empezó a vibrar sin parar. Lo cogió, y sus ojos se abrieron con horror al ver 97 mensajes. Acto seguido, cientos de comentarios inundaron sus notificaciones. Fraude. Estafador. Repugnante. Deslizó la pantalla frenéticamente, palideciendo. Por fin lo vio. Un titular de la cadena de noticias local. Mujer de Lincoln desenmascarada por estafa de cáncer falso, con una frase devastadora que citaba que una fuente anónima proporciona historiales médicos. Daniel levantó la vista de su propia pesadilla legal y fijó la mirada en su madre. «¿Es cierto?», preguntó con voz ronca, mientras su mundo se desmoronaba. Eleanor intentó negarlo débilmente, pero su mirada vaciló, y su fachada cuidadosamente construida se derrumbó. Daniel vio la duda, la culpa. Se dejó caer en una silla. La cruda realidad lo golpeó con fuerza. «Van a investigarlo todo. Mis demandas, tus donaciones, todo. Nos van a relacionar». Eleanor, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió hacia Arthur y su voz fue una súplica desesperada. «Arthur, por favor, haz que pare. Tienes que hacer que pare. Solo danos el dinero para la inversión de Daniel y todo esto desaparecerá». Arthur se puso de pie lentamente, ajustándose la chaqueta. Miró a su hijo, destrozado, y a su exmujer, que lloraba desconsoladamente. Dos personas consumidas por su propia avaricia y mentiras. «Ya te he dado lo que te mereces», afirmó con voz tranquila y firme. Luego, dirigiéndose a Daniel, añadió: «No hay dinero, Daniel. No para ti. Nunca». Caminó hacia la puerta, y el clic del pestillo resonó con fuerza en el silencio atónito. No miró atrás, acallando sus súplicas, sus gritos desesperados. Subió a su coche y se marchó, dejándolos a merced de la devastación de sus vidas, una devastación que ellos mismos habían construido con tanto esmero. Semanas después, los informes lo confirmaron todo. Daniel Brooks lo perdió todo: su casa, sus coches, sus negocios. Se enfrentó a una deuda enorme y fue investigado por fraude. Eleanor Brooks, desenmascarada por su cruel estafa relacionada con el cáncer, se enfrentó a sus propios cargos de fraude y al ostracismo social. El imperio de engaños que habían construido se derrumbó por completo. Mientras tanto, Arthur encontró la paz absoluta, vendió su considerable cartera de propiedades y optó por una vida cómoda pero sencilla. Empezó a colaborar como voluntario en una organización benéfica local, ayudando a jóvenes desfavorecidos a aprender sobre finanzas e inversiones responsables. Se forjó un nuevo propósito: ayudar a otros a evitar los errores que habían destruido a su propia familia. Ignoraba los ocasionales mensajes de voz de Daniel, una disculpa incoherente con sutiles y desesperadas peticiones de dinero. Arthur simplemente los borraba. Planeó un viaje, una travesía largamente esperada para ver mundo, dejando el pasado atrás y encaminándose hacia un futuro basado en la conexión genuina y una fortaleza silenciosa.